3 mountainous areas. En estos ecosistemas nosotros realizamos prácticas con los estudiantes. And the university is realizing practices with their students in these ecosystems, but only in the Andean ones. Only in the solo en las montañas. No, en todo, en cualquier sitio. Estas prácticas son semestrales, o sea, semestralmente se están haciendo con diferentes grupos de estudiantes. So they're doing the practices each semester with different students groups. Pues el proyecto curricular o el programa tiene una filosofía para la preparación de profesionales en el manejo sostenible de los bosques, tanto naturales como plantados. Okay, so the university had in its courses they try to transmit a certain philosophy and management of forests, natural forests as well as plantations. Y bueno, los egresados están en capacidad de diseñar, planificar, investigar acerca de los diferentes ecosistemas que hemos mencionado. Those that have terminated their studies, they are able to plan, implement, and supervise forest management projects. El plan de estudios lleva 70 materias aproximadamente. So the curricula includes around 70 subjects. En los cuales se hacen tres prácticas a lo largo de la preparación de los estudiantes. And during the studies, so they are doing 3 practical sessions. Los estudiantes que han cumplido un ciclo, hasta estas asignaturas van a la primera práctica, después cumplen este ciclo, van a la segunda y finalmente tercera práctica cuando completan su currículum. So they pass the first level, they are doing first the practices in the first section, then they have to work in the second section and so on. Donde utilizamos el field map en la práctica 2, vamos a ser más específicos acerca de las asignaturas que se van a encontrar en la práctica. Entonces vemos dendrometría, silvicultura, entomología, cosecha forestal, suelos e hidrología. So he's now describing what they're doing in the practices in the second section, where they are using technology and where they are looking at these issues like metrics, agricultural plantations, entomology, forest science, soils and hydrology. En cada una de estas asignaturas pues tienen su objetivo. Por ejemplo, mediciones y silvicultura encuentran variables como forma de ellos diseñan al principio, cuando no había field map, esto se hacía muy manualmente con los instrumentos manuales, formularios de campo, etcétera, y tomaban una serie de variables en formatos de papel. So you were saying that before having field map technology, so they are taking all the variables or collecting the data with paper. Pues, por ejemplo, en silvicultura tomamos información de pH, altura total, comercial, CROM, radiación, son fotografías para determinar la cantidad de luz que entra a los diferentes estratos de la plantación. So you were saying that there are the variables that they are collecting also with the help of field map, and these photographs that you are seeing there on the right side are photos of the light that is entering into the forest. Por ejemplo, en entomología se instalan trampas dentro de las parcelas, diferentes tipos de trampas para recolectar insectos que pueden ser benéficos o dañinos a la plantación. Okay, so in the course of entomology and forest health, so they're also installing
traps and to collect insects, which could also have a beneficial effect on the forest and to investigate. Claro, se toma la cantidad de horas que duró instalada la trampa, tipo de trampa, Yeah. qué insectos cayeron, toda esa información So se they are anota. taking all the information as regards the insects or the duration that they're being kept in the traps and what else? El tiempo que duraron, si fue de día, de noche. Yeah, also when if the insects have been caught during night or if they've entered during day, and all this detailed information on their behavior. No? En suelos, por ejemplo, dentro de las parcelas también se hace un análisis químico y físico del suelo. So as regards the soil, so they're taking samples and analyzing physical and chemical properties. Sacan datos del perfil de suelo Yeah. y las características de este para como beneficio de la plantación o como problemas de suelos que se tienen en una zona. So they're defining the soil profile and also the properties and how the soil is affecting positively or negatively the plantation of the forest. También se hace un análisis hidrológico de la capacidad de permeabilidad del suelo para determinar el consumo de agua de las plantaciones y cómo afecta esta al ciclo hidrológico de la zona. So they're also investigating the hydrologic aspects, also to determine the water consumption of trees. Entonces, esta práctica dura 10 días. Los estudiantes toman mucha información que al principio, cuando no teníamos el map, eran muchos formularios que tenían que llenar. So the practice, I have a duration of 10 days where the students are collecting all the information, and as said it was before, so in previous times they were filling in all the papers, no? And Por they cada have tema. filled, Teníamos problemas, ¿cierto? Se repetía mucha información, diferentes categorías para escribir mismo atributo, errores al pasar del formato de campo al computador, consumía mucho tiempo los estudiantes en campo. So this implied a different set of problems, no? So doing paperwork, like repetition of data, or using different categories for the same attributes, and so on. So it's described here. Y sobre todo este problema, esa concepción del estudiante veía temas separados y no veía en forma holística la información que estaba procesando, ¿no? Yeah, so the most important thing that he is mentioning is that before there was this separate information, and now with the technology so that it allows them to get a holistic conception of all the interrelation between the different varieties. Ahora, cuando integramos el Field Map a estas prácticas, ha sido muy beneficioso para los estudiantes el poder interpretar la información que recolectan en campo. So with the field map now, as the aggregate variables, the students are able now to interpret the data. Porque ellos, en principio, son muy activos en definir cuáles son las variables que se van a tomar, qué atributos de esas variables y cómo ellos mismos organizan la información. No les damos los formularios, sino ellos crean los formularios. Yeah. So now this, I don't know whether I get it. Ellos son muy activos, son más activos en la preparación del Okay, so trabajo now de the campo. students are more active in the preparation of the data, no? And the database, no? So, Seleccionamos un área cualquiera en cualquier sitio de estos ecosistemas. So they are selecting a site in different ecosystems for the field practice. Se prepara la zona,
se definen los estratos Mhm. por especies, por edades o por condiciones específicas de la zona. So they prepare the site for the pre-practice and disaggregating it according to species, ¿qué más? Especies, edades, Yeah, or calidad del age sitio. or the quality of the Quality. site. Yeah. Se distribuyen las parcelas en los diferentes grupos conformados Mhm. y se va a campo a levantar la información. Cada grupo tiene asignado una serie de parcelas a las cuales tiene que ir a tomar la información. Pero esos son grupos de ecosistemas. No, grupos de personas, de estudiantes. Los grupos Okay, de so estudiantes. each group or each student's group is going to a different site, no? And then they have to investigate several indicators, no? Y se va a campo y se trabajan entonces las diferentes parcelas. Previamente hay un entrenamiento teórico, un entrenamiento práctico antes de ir a campo y finalmente vamos a trabajo de campo. So before going to the field, they first have a theoretical training, followed by a practical training, and then going to the field. Ellos hacen la base de datos ellos mismos, donde recogen el modelo, hacen el modelo conceptual y el modelo relacional de la base de datos. So the students themselves, they create the database, no? And also the concept, they find also the indicators that they are going to see. Y bueno, y esto es en una forma muy resumida la parcela con los diferentes layers, donde se encuentran las trampas de insectos, donde se tomaron las fotos, donde se hicieron las calicatas de suelos, donde pues, toda la información en una sola base de datos. So now they have in one single database all the information, for example, the location of the tracks, and location of other information, no? All at once, of the soils. Y entonces estos son ejemplos de proyectos que han desarrollado los mismos estudiantes en las diferentes prácticas. Son muy sencillos algunos. ¿Vas a presentarlos ahora? Otros dos proyectos. Okay, now you will present us some example projects that the students have done. Some of them are very simple. Muy simples, donde solo hay un layer de árboles, por ejemplo. Yeah, some of them, for example, only have one tree layer. O proyectos más complejos, donde encontramos dendrometría, carbono, insectos, ¿no es cierto?, la parte de sanidad, suelos dentro de la misma parcela y con cada calificación de cada una de estas características de los atributos, ¿no? Yeah, so some of the students also have more complex projects with different information, dendrometric information on insects, soils, Suelos, insectos, biomasa. biomass. Aquí otro proyecto, esto fue al lado de una zona que se inundó para una represa. There's another example. This is a project which is at the site of the Stausee. Flow, inundation, or Also Una represa. Stausee auf Deutsch. In English. bueno, la fauna emigró, es un bosque seco tropical, se armaron refugio para la fauna, ¿no? Bueno, ¿De dónde vino la fauna? no, la fauna migró de la represa hacia estas zonas. Okay, so the fauna was migrating then from where the water area has been constructed, so they migrated to another area, no? Y se crearon refugios que estaban los estudiantes y se hizo reforestación con refugios y con perchas para las aves que se anidaran allí. Yeah, so then they installed their
what they did reforestation when the fauna migrated, and ¿qué más decían? Palizadas para refugio de mamíferos. Yeah, and so they also constructed some, or they did some construction for mammals or for, I don't know the English. Yeah, mammals. Mammals, yeah, Mammals. mammals, yeah. Y bueno, y además de la vegetación que había presente en la zona, ¿cierto? Que se hizo suelos, vegetación, todo el proyecto en base a la fauna que podía llegar allí. So they collected all the data on the basis of the fauna, yeah, that was included in this project. Otro tipo de proyecto que se hizo donde especies que están en la zona se siembran alrededor, especies que necesitan sombra para poder desarrollarse. Yeah, this is another example project where they planted different species, or also those species that need shade, no, for their Sí, growth. el Y que se otro- investigó el comportamiento. se va a monitorear cómo se desarrollan estas especies a lo largo del tiempo. Yeah, and they're investigating how the species are going to develop now under the shade, no? En comparación con los demás, ¿no? Claro. So, and then comparing with shade, without shade. Acá también se hizo suelos, se hizo fauna, micro, So they also investigated insectos. soils, fauna, especially insects. Entonces, a los estudiantes comparten en la misma práctica la información, en un día procesan la información allá en campo, en el mismo campo, antes no se podía. So now the students with technology are able to process their data already in the field, no? Y presentan informes antes de llegar otra vez, antes de devolverse, ya presentan un preinforme A donde aquí. a los profesores, ¿no? Yeah, and so then before coming back, so they present already something like a preliminary report to the professors, no? ¿Sí? Y posteriormente hacen el informe más completo cuando se hace el análisis en laboratorio de toda la información. And once coming back, when they're doing the analysis and presenting it to the professors, no? The whole group. Entonces hemos notado las ventajas que los estudiantes tienen al utilizar esta metodología con el PLMAP. So now this is a summary of the advantages that the students have using the FieldMap technology. Sí. En general, la conceptualización, o sea, el proceso holístico es mucho mejor. So it allows them to better conceptualize the whole project, and the study objectives. Y ellos tienen la opción de ser, es muy flexible para que ellos utilicen toda su imaginación en el desarrollo de la problemática que se quiera resolver. Yeah, so you were saying that from a pedagogical point of view, no? So it allows them to also use their creativity, no? To create this whole project, and also with these interrelationships, no? Between the varieties. Y también los profesores que hemos tenido a partir de la utilización del FieldMap, nuevas formas de evaluar, ¿cierto?, el conocimiento adquirido por los estudiantes en estas interrelaciones. Yeah, so also for the professors, it has the advantage to better evaluate also the potential, no, of the students and how they are able to capture the relationships between the different indicators. This is how I understood it. Huh? No, ya, gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Maybe there is now floor for